Saludamos a quienes nos escuchan y les damos la bienvenida. Gracias por seguirnos en nuestro podcast Cuidar en Común. Este es el episodio Cómo sostener la vida en la precariedad, la historia de salud y discapacidad de Beatriz y su hijo Byron. Este episodio forma parte del podcast del programa de reproducción ampliada Cuerpos, Alimento, Ambiente y Común de Flaxo Ecuador. Somos un grupo de investigadoras que queremos visibilizar y compartir cómo se construyen políticas de lo común, es decir, aquellas que desde las prácticas de cuidado colaborativas desarrollan la reproducción ampliada de la vida, en una redefinición de lo político a partir del resguardo y recreación del sustento colectivo para la reexistencia. En este episodio acompañamos a Beatriz, quien generosamente nos comparte su historia. Con ella conoceremos todo el periplo que ha supuesto el acceso a la atención médica de su hijo. Su relato representa una fotografía en movimiento de los avatares de una vida puntuada por la precarización y un sistema de salud plagado de dificultades y ambivalencias. Mi nombre es Cristina Vega y soy investigadora del programa Reproducción Ampliada, Cuerpos, Alimento, Ambiente y Común. Hoy quiero hablarles sobre nuestro trabajo en la línea de investigación de cuidado, sostenibilidad y comunes. Visibilizamos en este episodio cómo el trabajo de reproducción y cuidados de Beatriz deja ver su valentía y capacidad de resolver y apropiar condiciones para la vida. Para ello moviliza recursos provenientes de distintas fuentes. Ella amplía los confines de la reproducción y con ello resuelve la persistente desatención de los sectores más precarizados. Conocí a la señora Beatriz mientras colaboraba en la Escuela de Formación Política Feminista y Popular de Mujeres de Frente, una organización feminista y autónoma en la ciudad de Quito. Ella es recicladora y trabaja duro para sacar adelante a su familia. El relato biográfico de la señora Beatriz, que escucharemos a continuación, es parte del artículo Reproducción ampliada desde los márgenes, lo público, lo privado y lo comunitario, en la historia de salud de una recicladora y su hijo en Quito, Ecuador. Desarrollé una serie de largas entrevistas que aún no finalizan. En ellas, Beatriz fue narrando los episodios de su vida desde que tiene memoria. Al estar ella todo el día fuera de casa, decidimos realizarlas en un parque aledaño a mi trabajo, en un ambiente de confianza, producto de nuestros encuentros virtuales previos durante el confinamiento por la COVID-19. Y le daba una lista y le decía, vea, mijita, aquí tengo todo esto, tiene que darme dejando por apoyo para las otras mamitas que también necesito. Entonces esto es como un pago, sí decían, como un pago por haber atendido. Con la señora Beatriz conversamos sobre los problemas de salud de Byron, su tercer hijo, y el periplo que tuvo que vivir desde su nacimiento. Un conjunto de revisiones, cirugías y tratamientos médicos plagados de obstáculos que revelaba no solo los obstáculos en la atención pública, sino la incansable búsqueda de medios de salud para la atención de su hijo y el sostenimiento de su familia. Este relato abarca un amplio periodo de tiempo, desde el nacimiento de Byron a finales de la década de 1990 hasta el presente. Si contamos con las alusiones a los hijos mayores, hablamos de casi 3 décadas de la historia de protección en salud y atención a la discapacidad en las clases sociales más desfavorecidas del Ecuador. La labor de parto del hijo mayor de Beatriz sucedió durante un día de movilizaciones, el 18 de diciembre de 1995. Cuenta cómo la corrieron del Hospital del Sur, un hospital público, y fue caminando hacia su casa con dolores de parto, donde finalmente dio a luz. Al no tener los papeles de nacido vivo, no quisieron hacerle el seguimiento en el centro de salud. Tampoco le pusieron las vacunas. Decidió entonces comprar unos testigos para inscribirle en el registro civil. Cuando me fui a dar a luz, había una chica de unos 15 años, así mismo, que estaba dando a luz, estaba con dolores y estaba gritando mucho. Yo trataba de no gritar, trataba de aguantarme lo que más podía el dolor para no llamar la atención. Entonces yo le veía a la chica que estaba ahí y le claro, ahora sí te duele para abrir las piernas, ahí si no te dolió, le decía. Sí, a mí me desarrolló miedo de ir a dar a luz aquí en el centro en la maternidad. Isidra llora. ¿Por?
que ahí decían, ahí sí es que insultan, feo, es que insultan a las mujeres que vienen embarazadas por primera vez, o a las niñas que están embarazadas, o a las madres que se va a dar a luz, tienen que dar a luz en el hospital de sur, si no en ningún lado. La llegada en 1998 del tercer hijo de Beatriz estuvo rodeada de dificultades. El bebé nació con una malformación sindactilia en los pies y las manos. A juicio de los doctores, producto de una infección adquirida por la madre a causa del reciclaje. Con un profundo sentimiento de culpa inducido por las interacciones en el hospital, cuenta Beatriz que no se había hecho ver, como si ocurriera con sus hijos anteriores. Cuando acudió al hospital, sintió que algo no andaba bien, como efectivamente fue el caso. Desde su llegada no dejó de llorar, lo que despertó el fastidio entre el personal médico. Vino un doctor bravísimo. ¿Qué es, pues, hija? Sabiendo que vas a tener hijos, no se anda con hombres. Así me dijo. Cuando supo el motivo, se disculpó, pero le reclamó no haber acudido al control prenatal y le preguntó si consumía drogas o alcohol. Al no saber del bebé que se habían llevado a observación en un arranque, Beatriz se quitó el suero, se peleó con las enfermeras y los guardias y entró a neonatología para buscarlo. Ahí fue cuando entendió el alcance de su malformación. Relata que no quería que nadie de la familia lo viera. Yo sí sabía que era varón. Entonces yo solo lloraba y ya di a luz y seguía llorando. Y las enfermeras le cogieron un trapo y le envolvieron. Y me vienen a mostrar solo la cara Pero el Juanbra saca la mano. En lo que saca la mano sale la bolota grandota en la mano. O sea, me puse a llorar. Y no quería que nadie le vea la verdad. Tenía vergüenza, tenía miedo. No quería que nadie le vea. El racismo emerge como un poderoso determinante de las asimetrías sociales. Si bien, ante su insistencia, los doctores descartaron causas genéticas, los hermanos de su pareja la señalaron, que si su ADN es malo, que ellos nunca habían tenido hijos enfermos, ¿quién sabe qué tipo de familia sea usted?, le dijeron. Comentarios igualmente crueles recibió de su madrastra, que llegó por sorpresa al hospital tomando al niño con las manos sucias, lo cual complicó aún más el diagnóstico del bebé. Una enfermera enfrentó a la señora, pero al final el niño ingresó a terapia intensiva. Del hospital le enviaron a la Fundación Mariana Vela, entidad colaboradora del Sistema Público para Casos Extremos, en busca de apoyo para la medicación. A pesar de la inquietud y de estar ingresada, la encargada le pidió a Beatriz ir a su domicilio para verificar su situación económica. Allí encontraron a los dos pequeños comiendo papas crudas, mientras el esposo buscaba dinero para comprar comida y la familia de él les daba la espalda. La señora Beatriz narra su desesperación e ira hacia la trabajadora de la fundación. Hace pasar toda la vergüenza, hace pasar todo lo mal que pasé ahí, porque todo viéndome con mala cara a la gente y todo eso. Regresamos hasta la oficina de ella, de esta fundación, se sienta en la oficina y me dice, ¿sabe qué, señora? Lo siento mucho, pero es que no tenemos plata. Entonces ahí le cerré la puerta, le mandé el diablo y dije que en todo caso me la de decirme desde un principio. Llegué arriba, entré a neonatología y le desafé a mi hijo el tubo, las cosas que estaba conectado, unas cositas que tenía aquí en el pecho, le zafé y le saqué del cunero. Le envolví en una cobija y estaba yéndome del hospital. Ya me estaba huyendo. Yo le saqué a mi hijo y me saqué el tubo de la garganta. Entonces me entré al ascensor. Había una chica y había un señor en el ascensor. Entonces yo estaba llorando, lógico, llorando. Y mi hijo empieza a convulsionar. Empieza a convulsionar y la señorita que estaba de civil ha sido enfermera. Y la señorita me dice, ¿tiene usted el alta de su hijo? Y yo me quedo callado. Y la señorita se da cuenta y me coge y me quita el bebé y sale corriendo a emergencia. Le estaba matando a mi hijo. Y el señor al lado me dice que por qué hace eso, cómo va a hacer eso. Y ahí me acuerdo que todos los médicos corrieron y le dieron al bebé y todo un relajo.
Y ahí me puse a llorar, solo llorar. Lo que único que hice es que me puse a llorar. Y me dijo el señor, explíqueme, porque va a tener problemas, van a llamar a la policía. Vino el director del hospital, vino las enfermeras, trajo 2 guardias. Finalmente, gracias a su intermediación, el médico le da el alta para salir a vender caramelos y alimentar a los niños, regresando en la noche para estar con el recién nacido. Así pasó varias semanas. El desconocido, que según supo después acababa de perder a su madre, le ayudó con dinero, comida, pañales, ropa y cobijas. Tal y como le comentó una enfermera, dejó de lado su dolor para poder ayudarle a usted. El director habló con servicios sociales, que también trajeron ropa para los niños, y con la encargada de la fundación, que al día siguiente se presentó con la medicación que Beatriz fue a pedir. Ahí sí me salió el mercado. Ahí sí le dije que era una hija de... Ahí le lancé las cosas. Otro escándalo. La medicina era cara y la rompí. Estaba temblando de las iras. En esos días, además de racismo y culpabilización de las mamitas, como decían, también pudo ver malas prácticas médicas que le hicieron perder la confianza en el hospital público. Estaba concluyendo la década de 1990. Ante mi pregunta, Beatriz me contó que desconocía si existía alguna ayuda del Estado. De hecho, el denominado bono solidario, precursor del bono de desarrollo humano, acababa de ser aprobado por Yamil Mawad ese mismo año, en un contexto de agudización de la pobreza. Finalmente, Byron fue operado y tras todo el escándalo, Beatriz no pagó ni medicación ni implementos. Ahí, Beatriz inició un periplo por distintos centros con el fin de atender y hacer las cirugías de Byron. Acudió a Metrofraternidad, una fundación privada vinculada al Hospital Metropolitano, creada a mediados de 1980, uno de los centros privados más costosos del norte de Quito. Solo de ricos, según me explica. Ahí le pusieron la escayola para enderezar los pies y le hicieron una de las operaciones. Durante una emergencia por una caída en la que le atendieron en el hospital de Elíes, Pablo Arturo Suárez, le derivaron nuevamente al sur, pero para entonces Beatriz había escuchado sobre otro centro donde no cobraban mucho. Se trataba del Padre Carolo, un hospital resultado de la trayectoria de este salesiano, comprometido desde la década de 1970 con la teología de la liberación y la opción por los pobres del sur de la ciudad, una zona marginal carente de servicios donde creó distintas infraestructuras. A la Fundación Padre Carolo llegaban brigadas estadounidenses a hacer operaciones en el Pablo Arturo Suárez, de IES, pero Byron era demasiado pequeño. Tiempo después fue operado en el Padre Carolo en 2 ocasiones. La operación no tenía costo, no así los implementos, en los que Beatriz gastó unos $2.000. La primera coincidió con la apertura del hospital en el año 2000. La última vez fue cuando vinieron los gringos, cuando recién nos enteramos que tiene un hueco. ¿Qué edad tenía? Ya tenía 14 años, 15 años ya. Entonces, como él no es algo de muerte, entonces no me hacen prioridad en el centro de salud. La señora Beatriz reunió todos los documentos, incluido el informe social, y fue a solicitar prestada la silla de ruedas a la Misión Solidaria Manuela Espejo, uno de los programas emblemáticos ya en tiempos de la Revolución Ciudadana. Se trataba de un estudio biopsicosocial sobre las discapacidades dirigido a dotar al Ecuador de una base científica sobre la cual delinear políticas de atención y prevención a este sector y establecer planes y programas adecuados a la realidad nacional con un enfoque de derechos y calidad de vida. El programa inició en 2010. A Beatriz le denegaron la silla. Los que os operan en el Padre Carolo es porque tienen plata, me dijo la señorita. También le denegaron la ayuda para las medicinas, porque mi hijo no es de muerte, le dijeron. Cuenta Beatriz que antes de acudir al Padre Carolo, ya con Correa, había ido al Hospital Público Pediátrico Baca Ortiz. Después de hacer la fila en la madrugada para coger turno, le proponen lo siguiente. Entonces, como tenemos a todos los niños de todo el país,
nosotros no podemos darle prioridad a las personas de la ciudad de Quito, porque las personas de la ciudad de Quito tienen dónde dormir, dónde comer, dónde vivir. En cambio, las personas que vienen de fuera de la ciudad de Quito vienen a una ciudad donde no tienen dónde comer, dónde vivir, dónde dormir. Pero en cambio usted está aquí y su hijo no es de muerte. Entonces nosotros no podemos hacer este privilegio por usted, sino que lo que vamos a hacer es verle cómo le esperamos. Vino la señorita de servicio social y me dijo, a ver, vamos a mi oficina para conversar. Pero verá, como yo soy buena gente y yo sí me preocupo por los niños y soy muy caritativa con los niños, voy a hacer una excepción con usted. Esta operación afuera le sale como $3,000, $5,000, $10,000, dependiendo de dónde le haga. Y yo le propongo algo. Yo le ofrezco pasarle un turno para esta semana, máximo 15 días. Y esos $3,000 que va a gastar en otro lugar, en otro centro de salud y todo eso, usted me lo da a mí. Ahí en el Fideca nos topamos y usted me da los $3,000. Yo le voy a dar $3,000. Yo le paso el turno, yo le aseguro, le paso el turno primero en 15 días máximo, ya le damos el turno. Lo que sí toca ver es que el niño esté bien, esté sano, o sea, los exámenes salgan súper bien para que entre directamente a la operación. Yo ya le hago un estudio socioeconómico, ahí aprendí la palabra socioeconómico, que usted no tiene dinero, y yo hablo con mis conocidos aquí para que usted no tenga ningún problema. Y usted sale con su hijo operado y no tiene ningún problema. Claro que son varias operaciones, ¿verdad? Esos $3,000 es porque ella está colaborando y ayudando a otros niñitos que ahí mismo necesitan. Así me dijo. No consígale nomás, mamita, usted por ahí hay que luchar por los hijos de uno, hay que luchar, me dijo. Tiene que esforzarse, por eso tenemos hijos y nosotros tenemos como mamitas. Siempre he oído esa palabra, usted como mamita tiene que esforzarse, tiene que luchar por sus hijos. O sea, siempre me decían los doctores, las enfermeras, tienen esa palabra, usted es mamita, usted como mamita debe esforzarse. Consiga, usted sí puede conseguir, usted sí va a poder. Ante la extorsión, Beatriz pensó, no, me voy al Padre Carolo, con los médicos extranjeros que vienen trayendo máquinas. No sé si aquí va a salir bien. Ellos fueron los que detectaron el hueco en el corazón. Si las cosas ya eran complicadas para afrontar las intervenciones de Byron siendo niño, su crecimiento implicó una considerable reducción de oportunidades en la obra social del sector privado, donde, salvo excepciones, las madres debían rogar y asumir el paternalismo clasista y racista de los promotores. A la señora Beatriz ya le habían dicho que ninguna organización ni ninguna fundación le iba a ayudar porque mi hijo es ya grande. Así, a pesar de la mejora que se produjo en la década de 2010, la focalización de los programas resultó en un impedimento para que Byron fuera beneficiario de los tratamientos. Entre 2010 y 2017, el país asiste al denominado recentramiento del Estado por parte del gobierno progresista, con una considerable ampliación e inversión en servicios y cobertura en salud y ayudas sociales. La adolescencia de Byron coincide con este periodo, en el que mejora la calidad y crece el monto y cobertura de los servicios, junto con el Bono de Desarrollo Humano y el Bono Joaquín Gallegos Lara. Un elemento interesante es la transferencia de casos del sistema público al IES e incluso al sector privado, previsto en la nueva legislación protectora. A pesar de las limitaciones, Beatriz percibe con claridad el cambio de actitud. El hospital público había una diferencia que nosotros teníamos que agachar la cabeza, escuchar lo que las enfermeras nos hablaban o los doctores nos hablaban, porque a veces sí, para los doctores uno está sucio, uno viene a veces trabajando, uno está sudoroso, por eso es que nos bañábamos todo, así estuviéramos limpios, nos volvíamos a bañar cada de ir al hospital, porque había un tema muy quisquilloso de los doctores que se morían de las iras porque estábamos sucios o porque para eso solíamos mal, a pesar de estar bañados. Entonces había un tema de que nosotros éramos muy discriminados. Nos decían mamitas, nos decían, a ver, hijita, o sea, nos minimizaban. No nos trataban por igual, primera cosa. Segunda cosa era que cuando llegábamos decían, esto tiene, esto hay, muy bien, no tenemos. No hay medicina, no hay medicamento.
vaya a comprar. La angustia que sentimos en esos momentos, que nos dan la lista y no tenemos plata y vamos a pedir al chulco, vamos a pedir familias, vamos a pedir ayuda y lo entregamos y no sabemos si eso lo consumieron o no lo consumieron en la familia. Otra era, nosotros pedíamos siempre disculpas, todos, no solo yo, todos, porque los doctores no les gustaba que habláramos, que nos sentáramos, o sea, todo les molestaba. Los doctores cambiaron hasta la forma de hablar. A pesar de las mejoras en el trato y algunos insumos, el familismo y la mercantilización se perpetuaron en lo público, aumentando con el paulatino retroceso del gasto social desde mediados de 2010. Era el momento de afrontar la quinta operación y en lo público le recordaron una vez más que lo suyo no es de muerte y que debe certificar una condición socioeconómica crítica y que ya no forma parte del grupo de menores con escasos recursos que rige la política. Para las siguientes operaciones, Beatriz es consciente que necesita trabajar duro junto al resto de su familia para lograr la plata para operar a Byron en alguna clínica, a la par que busca recursos provenientes de otras fuentes, incluidos los préstamos y la solidaridad de algunas personas conocidas. Una operación que le tuve que hacer de la mano que estaba pegada, le hice en una clínica de Sangolquí. Esa clínica le sacó, pero esa me costó casi $5,000. Ahí yo me fui a vender rifas, vendí productos, hicimos más rifas todavía y así fuimos recogiendo la plata y le pagué. Ahí me di cuenta que con plata tratan bien, porque en los hospitales públicos tratan mal. En ausencia de apoyos de la familia de origen, las relaciones sociales que fue tejiendo en su trabajo, especialmente con personas con recursos, resultaron un apoyo clave. Tal es el caso del señor Ernesto, gerente de un centro comercial en el norte de la ciudad, cuya confianza se ganó paulatinamente, siendo la única recicladora que podía entrar a las instalaciones. Beatriz describe como regalo no solo el apoyo monetario que le brindó, sino el acceso a materiales que, como el cartón, ella y Byron transforman en ingresos. En una ocasión acudió a una iglesia cristiana, pero le dijeron que esto que le pasaba es por no haberse casado, no respetar las leyes de Dios, y no quiso volver. Con la iglesia católica, comenta, una tiene que rezar a la imagen. Beatriz prefiere vender boletos entre sus vecinos. A Mujeres de Frente llegó más tarde, en 2020, durante la pandemia, cuando ni siquiera podía trabajar el día para comer. Se puso a buscar en internet ayuda para su familia y su barrio, en el que había tenido un papel destacado en la demanda de adoquinado al municipio años antes. Le contactó una compañera, le contó de la escuela de salud, le dijo que le pagarían el internet para conectarse y algo de dinero para aprender, además de promover alimentos que repartió entre los vecinos. Mujeres de Frente, organización del feminismo popular autónomo, nacida en el entorno carcelario y la crítica a la criminalización de la pobreza, lejos de fomentar una política asistencial que genera dependencia y subordinación, busca fortalecer los procesos de autoorganización y la creación de conocimientos propios. Beatriz decide entrar en la organización. Para ella, estar ahí abre nuevos horizontes de posibilidad, nuevos vínculos, recursos y reflexiones. En Mujeres de Frente podemos solventarnos por nuestra forma, es decir, autónomamente, creando recursos propios en el taller de costura, la canasta comunitaria, el catering, la caja de ahorros, generando apoyo y acompañamiento colectivo en la adversidad. Es una respuesta política ante la depauperación, el abandono y el punitivismo estatal. Desde la pandemia, la organización ha logrado fondos para becas de formación política que, si bien son un ingreso limitado, representan mucho en economías tan precarias como la de Beatriz. Cuando conocí a la señora Beatriz en esta búsqueda de contactos y apoyos, Byron ya tenía 18 años y estaba a la espera de una operación, se supone que la última. Conversamos sobre cómo se podría conseguir esos fondos y si era viable emigrar para trabajar en otro país. El joven ya caminaba, aunque los pies estaban retraídos y no se asentaban bien. Los dedos de manos y pies estaban deformados y además de operarse necesitaba rehabilitación.
Existe, me explica Beatriz, un desbalance en su cuerpo y no puede estar parado mucho tiempo. La mano derecha todavía tiene pegada la mitad de los dedos. Según el doctor que me dijo ahí de la clínica de más abajo de mi casa, que es que vale ponerle prótesis. Y desde que era la operación me iban a ayudar con la prótesis también. Beatriz y toda la familia están ideando múltiples estrategias para conseguir el dinero que precisan para esta intervención y lo que les sigue. Su hijo mayor se graduó como economista en la Universidad Central y con el padre se han ido a la Amazonía a cultivar nabo chino. La que le sigue también es universitaria. La última se está formando en el área de computación. Su madre espera que todos puedan aportar, como vienen haciendo, y apoyar así a Byron. Su objetivo es que éste logre el mayor grado de autonomía posible. Sabe que su supervivencia depende de su capacidad para trabajar. La historia médica de Byron y su madre es la historia de muchas mujeres populares que tienen que trenzar recursos entre sistemas de protección que incluyen agencias del Estado, otras instancias privadas y de beneficencia, además de sus propios medios. Con el tiempo, la interacción entre estos sistemas ha ido cambiando, ampliando o restringiendo la cobertura, redefiniendo los criterios focalizados, modificando las asignaciones y servicios existentes o el abastecimiento de insumos, además de transformarse el trato y lógicas políticas de funcionamiento entre la caridad y la universalidad. Hoy, como habitualmente se escucha, las políticas regresan a los 90 y Beatriz debe gestionar riesgos, oportunidades y beneficios con el fin de garantizar la reproducción de ella y su familia. Los contactos y relaciones que va trenzando entre distintos actores son claves a la hora de ampliar las condiciones de sostenimiento cuando se carece de salario. Llegamos al final de este episodio. Beatriz, como otras mujeres, debe potenciar su inventiva para solventar problemas cotidianos y sobrevenidos. Esto implica no solo intensificar el trabajo sin salario en cadenas de valor sin patrón aparente, o recurrir a préstamos con elevados intereses, sino movilizar contactos en busca de recursos. La señora que presta el terreno para vivir y sembrar, el desconocido que ayuda con alimentos y medicinas, el transportista o el mecánico que cobra el almuerzo por ayudar, los vecinos que compran números para la rifa solidaria o apoyan cuidando a los niños, el gerente del centro comercial que da regalando plata para operar al hijo. Un conjunto fortuito y organizado de descargas y apoyos que, si bien no hacen un común con comunidad, amparado en principios de universalidad, sostenibilidad y democracia, permiten sostener en la fragilidad. La propuesta de hacer comunidad, de organizaciones interclasistas como Mujeres de Frente, en su enorme esfuerzo de crear emprendimientos como becas de estudio, comedor, espacio infantil, préstamos sin interés, apoyo de salud y acompañamiento psicosocial por fuera de esquemas tradicionales asistencialistas, resulta una apuesta política, producto de un análisis de las modalidades de dependencia, subordinación y castigo que genera el Estado e impide el mercado. Para muchos se trata de comunes reproductivos autogestivos, que dignifican y potencian el habitar con otras parecidas y diferentes, fortaleciendo su integridad y sus saberes como sujetas con conocimientos propios y compartidos. Este fue el episodio Cómo sostener la vida en la precariedad, la historia de salud y discapacidad de Beatriz y su hijo Byron. Este podcast es parte del programa de reproducción ampliada Cuerpos, Alimento, Ambiente y Común de Flaxo Ecuador. El guión estuvo a cargo de Cristina Vega. La edición y el guión fue realizada por Ro Ortega Vázquez. En la postproducción estuvo Samantha Garrido. Agradecemos la colaboración de Beatriz y Byron por compartir con nosotras su historia de vida. Y también a las compañeras de Mujeres de Frente.